Imagina el rostro de Jesús. Seguramente se trata de un rostro estereotipado como el que sale en todas las imágenes que buscamos en Google o las películas que vemos en el cine. Sin embargo, el verdadero aspecto de Jesús nadie lo conoce. Es decir, no hay una fotografía o una pintura, o siquiera una descripción acerca de sus facciones físicas. La mayoría de las interpretaciones que tenemos sobre su apariencia se deben principalmente a los medios de comunicación. Es muy probable que cuando una persona rece con Jesús, pueda llegar a imaginar el rostro del actor Jim Caviezel como el verdadero rostro del Hijo de Dios. Pero eso es un error. Yo soy el documentalista y esto es el rostro de Jesús. Pero ¿por qué es importante conocer el verdadero rostro de Jesús? Pues bien, es importante porque eso nos puede dar mucha más información sobre su vida y época de la que conocemos actualmente. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia se encuentra con que prácticamente nadie describe la apariencia de Jesús en ningún momento. Jesús camina, sana, bebe, come, realiza milagros, es torturado, crucificado y hasta resucita. Pero no hay ningún momento en el que sea descrito físicamente. Y no solo no hay nada en los evangelios canónicos, sino tampoco en los apócrifos encontrados hasta el momento. Todo eso es muy extraño, ya que existen otros documentos de la época que sí describen a sus protagonistas. Inclusive la belleza del rey David o Moisés es puesta en relieve en la Biblia. Pero de Jesús no. A Jesús nunca se le describe físicamente. Podríamos imaginar entonces que quizás no se le describe simplemente porque no era bien parecido, o quizás porque quienes escribieron la historia nunca lo vieron en persona, o hasta hay quienes seguramente imaginarían a un Jesús carpintero con algún tipo de deformidad, herida o cicatriz causadas por accidentes en su trabajo de joven. Por supuesto, todo esto son hipótesis, nada concluyente. ¿Pero será acaso que no podremos saber cuál era su verdadero aspecto? Existen algunas interpretaciones ajenas a los medios de comunicación que vale la pena resaltar. Por ejemplo, está esta imagen. Es un aproximado del aspecto de Jesucristo, según un programa de computación, basándose en las marcas de un supuesto lienzo o sudario con el que fue cubierta la cara de Jesús en el momento de su entierro y cuyas manchas habían sido formadas por la sangre del rostro de Jesús. Otro ejemplo es el de Akiane Kramaric, una joven pintora y poetisa originaria de la localidad de Mount Morris en Illinois, Estados Unidos. Comenzó su carrera artística de un modo poco convencional. A los 3 años de edad comenzó a experimentar recurrentes visiones celestiales que supuestamente recibía a través de sueños. Inspirada por sus visiones, Akiane comenzó a dibujar desde los 4 años de edad, luego a pintar a los 6 y a escribir poesía a los 7 años. Cada uno de sus dibujos y pinturas correspondían exactamente con las visiones que recibía a través de esos sueños. Supuestamente, fueron esas mismas visiones las que le permitieron conocer al mismísimo Jesús de Nazaret.
de quien realizó una de sus pinturas más conocidas, un maravilloso cuadro llamado Príncipe de la Paz. Ella afirma que es un retrato de Jesús que pintó cuando tenía 8 años y que está inspirado en las verdaderas facciones de Jesús. Cabe resaltar que los padres de Akiane eran ateos, pero todo esto provocó, de alguna extraña manera, que ellos se convirtiesen al cristianismo. Pero en estos dos casos las cosas no pueden ser 100% comprobadas, ya que las pruebas no son suficientes como para poder afirmar algo de tan grande magnitud. Pero entonces, ¿por qué nadie logró describir a Jesús en la antigüedad? Otra de las teorías dice que es posible que simplemente Jesús hubiese sido un hombre muy común, y por lo tanto no hubiese nada que destacar de su apariencia. Tomando en cuenta otras referencias históricas de la época, podemos imaginar que un hombre como Jesús de aquel entonces probablemente medía alrededor de 1,66, tenía ojos marrones, pelo oscuro y la piel morena, rasgos muy cercanos a los de los habitantes de Egipto. Se trataría de un ejemplo también muy aproximado al del resultado que arrojaron las pruebas al sudario. También podríamos decir que Jesucristo probablemente estaba en buena forma y su apariencia era musculosa, como correspondería a la de un carpintero que pasaba gran parte de su tiempo cargando pesados troncos de madera, trabajando con herramientas y caminando de un lugar para otro. En este aspecto, sí que hay en la Biblia cierta mención en Mateo 11:19, en donde dice: vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Lo anterior nos indica que Jesús era un hombre de buen comer y que además disfrutaba del vino. Otro aspecto que se debe destacar es que quizá, en lo que respecta a la barba, es probable que la llevase corta al igual que el pelo, que normalmente es mostrado de manera estereotipada de forma larga. A pesar de todas estas pruebas o sospechas, la verdad es que el rostro de Jesús es toda una inaccesible aventura en el tiempo. Así es que lo que realmente importa aquí es el significado. ¿Qué más da si fue negro o blanco, si fue alto o bajo? Lo verdaderamente importante de este hombre es su significado y no la exactitud histórica. Yo soy el documentalista. Y esto fue el rostro de Jesús. Saludos especiales para Mara Rama, Mario Greco, Lucy Ape, María de Guadalupe Herrera Canche, Tita Rivera, Yesinel, Leoncito González, Luis Ramírez, Janet Can, Gonzalo Hernández, Cheche Guaynes Locos Crazy Family, Héctor Enrique Ramírez Murillo, Mercedes Caiza, Charles Parra, Luis David Vélez Moreno, Alejandro Picasso, Kelvin Ryan Sandoval, Gabriel Lucero, Walter Brian Ramírez Sánchez, Javi Sam, Enrique Soto López, Miguel Ángel Acosta, Enrique Núñez, Luigi Durán, Julieta Ávila, Queta Reynoso, Alejandro García, Saúl Rubio, Sandra Ramírez, Ángel Coeter, Gise Valenzuela, Kerin Elías Vela, Lord Lacerrar, Juan Secam Arg, Julián González, Multicabinator, Jorge Rey y Bianca Cani. Gracias y hasta la próxima.